te bendecimos, Señor, y te glorificamos en esta noche, Padre. Queremos darte gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, desde la eternidad a la eternidad, Señor. Padre, en este momento, Señor, queremos levantar delante de tu presencia, Señor, la reunión, Señor Jesucristo, pues que tú estés con nosotros, Señor. No sé si se está yendo la luz, aquí se fue hace rato la luz, Señor, y no sé si ahorita en otras colonias no hay luz, Señor. Yo te pido que los hermanos puedan conectarse, los que van a estar con nosotros en esta noche, Padre. Señor, te pido que me unjas con tu Santo Espíritu, Señor, para hablar lo que tú quieres, Señor, y mis hermanos para escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Señor, gracias, gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Ok, pues bueno, estamos viendo los diferentes bautismos, hermanos, y nos quedamos en bautismo con el Espíritu Santo. Ya por fin terminamos el bautismo en agua. Ruti, ya está Yola, hay que bajarla. Y dijimos el viernes pasado, gracias a Dios, no solamente por la posición a la cual nos ha traído como sus hijos, ¿verdad? En un cuerpo y etcétera, sino también por el hecho de que nos ha hecho disponible, sino también porque nos ha hecho disponible el poder para vivir en esa posición. O sea, el Señor nos ha dado el poder para vivir en ese lugar que te ha puesto el Señor Jesucristo en la iglesia. O sea, no solo te pone en un lugar, sino que te da el poder para estar ahí, para hacer lo que tienes que hacer en ese lugar. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y también vimos Juan 1:33, yo mismo no lo conocía, dice Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿sobre quién se posó el Espíritu Santo en forma de paloma? En el Señor Jesucristo. Y empezamos a ver el punto 1. ¿Por qué ser bautizados en el Espíritu Santo? Y vimos el primer punto. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Efesios 5:18. Hay un hermano que dice que nosotros tenemos que tener cuidado en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es muy amable. Entonces, Él, cuando te está ordenando algo, es muy sutil. Cuando el Espíritu Santo nos está ordenando algo en el Nuevo Testamento, que es el Testamento de la Gracia, es muy sutil, pero es una orden. Entonces aquí dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu, con mayúscula. Esto es una orden por parte de el Espíritu Santo y del Señor, ¿verdad? Él no te está diciendo si quieres, si te gustaría, si pudieras, ¿verdad? Sino te dice, al contrario, sé lleno del Espíritu. Solo podemos ser llenos hasta nuestra capacidad de recibir. Solo podemos ser llenos hasta nuestra capacidad de recibir. Esta puede ser muy pequeña al principio, pero al seguir hacia la madurez, nuestra capacidad aumentará. ¿Sabías que los niños son bautizados con el Espíritu Santo también? Pero evidentemente la lengua de los niños es una lengua muy sencilla,
mientras que la lengua que el Espíritu Santo les da a los adultos, pues es una lengua con palabras, con verbos, con oraciones, ¿verdad? Con frases, con un idioma, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que tú tienes que saber. Esta puede ser muy pequeña al principio, pero al seguir hacia la madurez, nuestra capacidad aumentará. Pablo dice en Corintios que él hablaba varios idiomas en lenguas. O sea, era muy grueso este hermano. No solo hablaba en una lengua, hablaba en varias. Él dice ahí, yo sé que yo hablo más lenguas que vosotros, dice ahí en Corintios. Entonces, conforme tú empieces a madurar en las cosas de Dios y sobre todo a practicar la lengua que el Espíritu Santo te dé, ¿verdad? Porque no es recibirla y no volverla a ocupar en toda tu vida. Al principio, cuando una persona es bautizada en el Espíritu, primero va a empezar a balbucear como un bebé. Después va a empezar a decir unas pequeñas palabritas, después ya otras palabras, frases, oraciones, hasta que tienes la lengua bien ejercitada. Entonces, por eso dice aquí, esta puede ser muy pequeña al principio, pero al seguir hacia la madurez, nuestra capacidad aumentará. Entonces, necesitamos ser llenos continuamente hasta la capacidad que tengamos en ese momento, ¿ok? Tú vas a hablar en la lengua en el que el Señor te dé en tu casa, sobre todo. O sea, en la casa es donde nosotros, cuando tengamos nuestro tiempo devocional con el Señor, vamos un rato a orar en lenguas. Y si eso lo haces todos los días, tu capacidad se aumentará. Eso es lo que te están diciendo aquí. Las palabras sed llenos con el Espíritu Santo de Efesios 5:18 serían mejor traducidas del griego original como sed llenos continuamente del Espíritu Santo. Continuamente tienes que ser lleno del Espíritu Santo todos los días, estar orando en el Espíritu. Número 2, da nuevo poder y audacia para testificar. Da nuevo poder y audacia para testificar. O sea, necesitamos ser bautizados en el Espíritu. Ya leímos Hechos 1:8, vamos a volverlo a leer, pero está hablando el Señor Jesucristo con los discípulos antes de ascender en el monte de los olivos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Ok? Para los que no se conectaron ayer a la oración, que vimos un tema tremendo, quedamos en que vamos a procurar todos el domingo llevar a una persona nueva a la iglesia, una persona con la que tú has estado hablando, con la que tú has estado tratando, con la que le has estado compartiendo de las cosas de Dios. Ve si la puedes llevar a la iglesia, que hagamos ese esfuerzo por invitar a personas nuevas a la congregación. ¿Ok? Es este tema que estamos viendo. Hechos 2:14. Entonces, Hechos 2:14. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo en voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Ese Pedro, ¿verdad?, que estaba abajo del almud, que tenía un miedo tremendo de que habían matado al Señor Jesucristo y que a ellos los reconocían, ¿verdad? Este es el que estaba con el Señor
Él habla igual que el Señor. Estaban muertos del miedo. Creían que los romanos los iban a ir a buscar a ellos también. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que fueron llenos, que cayó sobre de ellos el Espíritu Santo. Y entonces ya Pedro se pone en pie con la valentía que te da el Espíritu Santo para hablar de las cosas de Dios. Hechos 4 del 31 al 33. Hechos 4 del 31 al 33. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Predicar la palabra sin temor alguno. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía es ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Verdad? Híjole, tengo tantas ganas de hacer tantas cosas, hermanos, de irnos a Metro Constitución y predicar ahí a todo pulmón. ¿A quién nos puede escuchar? ¿Quién puede estar tan desesperado que esas palabras puedan caer como miel en su corazón? Número 3, es necesario para la liberación de los dones del Espíritu Santo. Otra vez, necesitas ser bautizado en el Espíritu para poder recibir lo que el Espíritu Santo te quiere dar, ¿verdad? Dice Corintios que los dones del Espíritu van a ser derramados como el Espíritu Santo quiere. O sea, Él te va a dar el don que Él quiere. Pero para que eso pueda suceder, tienes que entrar por la puerta, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ver Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo para provecho, porque por este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otra fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartido a cada uno en particular como el Espíritu quiere. Señores, que yo quiero profecía. Pues no, el Señor te va a dar discernimiento de espíritus, te va a dar otra cosa. ¿Por qué? Porque Él reparte los dones como Él quiere. Punto 4. ¿Por qué debemos ser bautizados en el Espíritu? Es necesario para la máxima evidencia del fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? Otra vez te lo voy a volver a leer. Es necesario para la máxima evidencia del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Otra vez, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiero explicarte algo muy importante. Alguna vez el Señor Jesús nos platicó a Ruti y a mí que cuando él andaba con sus discípulos, esos 3 años y medio que anduvo con los discípulos le sacaban canas verdes al Señor. Se peleaban entre ellos, había competencias de quién iba a ser el primero. Imagínense el Señor Jesús hablándoles: chicos, pues quiero decirles que
que me van a matar. Y ustedes tienen que estar preparados, ¿verdad? Para ese momento. Yo voy a ser asesinado, voy a derramar mi sangre, voy a ser crucificado. Y en vez de ellos estar preocupados por eso, estaban preocupados por quién se iba a quedar en el lugar del Señor Jesucristo. Voy a platicarte algo. Hasta que el Señor resucitó, dice el último capítulo del Evangelio según San Juan, que Jesús sopló sobre de ellos. Cuando ya él había resucitado y había pasado los 40 últimos días con él, ¿verdad? Y él ya iba a ascender en una nube al cielo, dice Juan que Jesús sopló sobre de ellos y en ese momento fueron salvos. Escucha bien, lo importante es que tú nazcas de nuevo verdaderamente. El nacer de nuevo vino cuando Jesús sopló sobre de ellos como cuando sopló sobre Adán para que recibiera su espíritu con minúscula, el espíritu de Adán y su alma. Y, ¿verdad? Fueron ya más maduros con los dones del espíritu cuando fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo el día de Pentecostés en el aposento alto. Hay veces que tenemos que ser muy sinceros con el Señor. Si sigues en envidias, si sigues en críticas, dice el Señor Jesús, que cuando los llevaba a casa de María y de sus hermanos, hasta los discípulos se codeaban, criticando todo lo que pasaba ahí en casa del Señor Jesús, de María y de sus hermanos. Y el Señor Jesús así verde, porque si hay algo que le molesta al Señor Jesús, es la crítica, es el que juzguemos, es el que chismes, es el que murmuremos, ¿verdad? Y el Señor, con toda la paciencia del mundo, trató con ellos durante 3 años. El que veamos milagros no nos va a transformar. Nos va a transformar el que realmente hayamos nacido de nuevo, como ellos nacieron de nuevo, cuando el Señor sopló sobre de ellos el soplo del Espíritu. Y después ellos, el día de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces tú y yo, para que manifestemos los frutos del Espíritu, que nos habla Gálatas 5, 22 y 23, necesitas ser lleno del Espíritu Santo, que esté más Dios que tú mismo en ti. Ya no yo, ya no lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, sino Dios, Dios que sea la cabeza de tu corazón, la vida de tu corazón. Punto 5. Es necesario para vivir una vida para la gloria de Dios. Necesitas ser bautizado en el Espíritu Santo para vivir una vida para la gloria de Dios. Juan 16, 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué bonito. Punto 6. Hace a Jesús más real para nosotros. Hace a Jesús más real para nosotros. Yo sé que muchas veces las cosas que yo te platico, voy a decirte esto, me tildas de alurias. Tú dices, oye, es hoy un cuento, ¿verdad? Un cuento, qué fabuloso. Pero mi deber es testificar, porque dice el Señor que si yo no hablo, hablarán las piedras. Entonces yo te digo lo que a mí me consta, lo que yo he vivido con el Señor. Si me lo crees o no, ya es tu bronca. Y aquí dice el Señor que hace a Jesús más real para nosotros. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Todo
todo el mundo espiritual es real para ti. Juan 15:26. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, el Paracletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, ¿verdad? O sea, porque tenemos el Espíritu de Dios, porque está el Espíritu en nosotros, podemos testificar lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, ha hablado con nosotros, nos ha mostrado, ¿ok? También apunta esta cita, luego la buscas, Juan 16, del 13 al 15, ¿la puedes buscar, Ruti? Juan 16, del 13 al 15, y yo mientras leo Hechos 9, 17. Fue entonces Ananías, a ver, escuchen bien, por favor. Aquí estamos platicando la conversión de Pablo, cuando Saulo de Tarso se convirtió al Señor y dejó de ser Saulo y ahora es Pablo, ¿verdad? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué hermoso. Ananías, he oído muchas conferencias sobre Ananías, es la única vez que aparece Ananías, este hermanito tremendo, ¿verdad? Él fue enviado a la casa donde estaba Pablo hospedado, ciego, porque la visión que vio del Señor Jesucristo rumbo al camino a Damasco lo dejó ciego. Entonces el Señor Jesús le dice a Ananías: quiero que vayas a tal calle, la calle derecha, ¿verdad? Y que busques a un hombre que se llama Saulo de Tarso y que por favor ores, impongas tus manos en sus ojos y le impongas las manos para que sea lleno del Espíritu Santo. Fue entonces Ananías, otra vez vamos a leerlo, está padrísimo, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Punto 7. A ver, vamos a leer Juan 16 del 13 al 15, Ruti. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dará solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Amén. Bueno, ok. Cuando hablemos de la profecía, del don de profecía, aquí vamos a tratar algunos puntos que ahorita no me quiero meter ahí. Punto 7. Produce mayor eficacia en la oración. Cuando tú has sido lleno del Espíritu Santo, tu oración va a tener más eficacia. Romanos 8, 26 y 27. Produce mayor eficacia en la oración. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Punto 8. Pone a uno en condiciones para adorar a Dios de verdad. Pone a cualquier hermano en Cristo que esté bautizado en el Espíritu Santo en condiciones para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hechos 2:11.
Hechos 2:11, bueno, pues ahí en esta vez que predicó Pedro, en su primera predicación, había cretenses, había árabes, y dice, los árabes y los cretenses les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, ¿ok? Cuando tú oras en el Espíritu, estás hablando las maravillas de Dios, estás alabando y glorificando a Dios. Otra cita, Hechos 10:46. Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué pasa cuando yo estoy orando en lenguas? Estoy alabando, estoy magnificando a Dios, como lo alaban los ángeles, ni más ni menos. Juan 4:23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario que adoremos a Dios en el espíritu, ¿ok? Efesios 5 del 18 al 20, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Pero es un poco más largo. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por ahí tengo todo un estudio sobre la lengua, ¿verdad? ¿Quieres saber cómo está tu corazón? Tienes que analizar qué hablas. ¿Qué es lo que hablas todo el tiempo? Ahí podemos ver qué hay en nuestro corazón. ¿Ok? Punto que sigue, creo que es el 9. Trae un nuevo entendimiento y amor por la palabra de Dios. Trae un nuevo entendimiento y amor por la palabra de Dios. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y apunta esta cita también en el punto 9, segunda de Corintios 2, del 9 al 16. Como es muy largo, léelo por favor tú después. Segunda de Corintios 2, del 9 al 16. Punto 10. Nos da poder para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. En la iglesia, hermanos, ni tú ni yo estamos de adorno. Dios te ha llamado a hacer un trabajo específico ahí. Y entonces mi primera pregunta sería, ¿tú ya sabes a qué te llamó al Señor en la iglesia? ¿Tú ya sabes qué parte del cuerpo eres? ¿En qué parte estás? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Porque todos tenemos una función en la iglesia. Entonces, punto 10, el ser llenos del Espíritu Santo nos da poder para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Ok? Ahora, vamos al siguiente 2 Romano. Estos 10 puntos que te di son del 1 Romano. Ahora vamos al punto 2 Romano, y este punto es, todos necesitamos ser llenos. ¿Cuál es la cita de nos da poder para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer? Hechos 1:8. O Hechos 1:8, ¿ok? Es la cita del punto 10, que ya le hemos leído varias veces. Hechos 1:8. Lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos. Punto 2 Romano, todos necesitamos ser llenos.
para ser llenos, escucha bien, pon atención en lo que te voy a decir. Para ser llenos necesitamos tener el corazón limpio. Para ser llenos del Espíritu Santo, para ser bautizados con el Espíritu Santo, tenemos que tener un corazón limpio. Es el primer punto. Necesitamos confesar nuestros pecados y perdonar a los demás, hermanos. No importa cuánto te hayan hecho o cuánta razón tengas tú. Es que me hizo, es que no hay derecho, caray, ¿verdad? O sea, estoy haciendo la voz de un personaje que hacía los polivoces, de una mujer que traía unas trenzas, no sé si se acuerdan. Es que me ha hecho, es que, o sea, bien sabe el diablo por dónde atacarnos, ¿verdad? Porque la otra persona está fresca como una lechuga y nosotros por acá estamos con un rencor, con un odio, con una indignación muy mal. Necesitamos confesar nuestros pecados y perdonar a los demás. No importa cuánto te hayan hecho o cuánta razón tengas. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y pues prácticamente lo desangraron al Señor, hermanos, lo desfiguraron al Señor. Y si Él pudo decir eso, si Él nos está poniendo el ejemplo, nosotros quiénes somos. Dice el Padre nuestro, Padre, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me han ofendido. Muy bien. Primera de Juan 1, del 7 al 9. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, este todavía está en tinieblas. Otra vez te voy a decir la cita, primera de Juan 1, del 7 al 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ok, bueno, voy a enseñarte algo gráficamente que tenemos preparado aquí y para que no, Ruti, deténme aquí, ¿sí? Para que no lo tengamos que volver a traer la semana que viene, te voy a enseñar algo. Este eres tú, ahora que recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Ves este vaso con agua? Aquí estás tú y este es el Espíritu Santo. Cuando tú recibes al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, viene el Espíritu a estar contigo. Aquí está. Por eso tienes ganas de leer, de orar, de reunirte, de servir al Señor. O sea, eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando yo soy bautizada en el Espíritu, ¿verdad? Cuando viene el Espíritu sobre mí, pasa esto. Rebosas, el agua viva está en ti. El Señor está derramando continuamente el Espíritu Santo sobre ti. ¿Ves la diferencia? Aquí está el Espíritu Santo conmigo cuando he nacido de nuevo, cuando recibo a Cristo, pero cuando soy bautizado en el Espíritu Santo, entonces el Espíritu es derramado sobre mí abundantemente, constantemente. Correrán ríos de agua viva, como dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan. Si no me equivoco, capítulo 3.
correrán ríos de agua viva constantemente. Este es el bautismo sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, continuamente, para que tengas poder para hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer, para testificar, para imponer las manos sobre los enfermos y que estos sanen, para que puedas liberar a los que tienen demonios, etcétera. Entonces, este es el bautismo del Espíritu Santo. Este ejemplo, hermanos, nos lo pusieron a nosotros cuando nosotros nos convertimos al Señor. Hace 40 años yo vi ese ejemplo y dije, yo quiero, Señor, derrama toda la jarra sobre mí, que yo rebose del Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu del que habla el Señor Jesús en Hechos 1:8, ¿ok? Bueno, vamos a ver Lucas 6, 37 y 38, viendo el punto de todos necesitamos ser llenos, ¿verdad? Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Si tú no perdonas, el Señor no te perdona a ti, porque es una ley que Él ya estableció en su palabra. O sea, con la misma medida con la que tú no estás perdonando, no vas a ser perdonado. O con la misma medida con la que sí estás perdonando, el Señor va a perdonar tus pecados. Entonces tenemos que tener un corazón limpio delante de Dios. Número 1, necesitamos tener sed. ¿Tienes sed? Ahorita lo acabamos de ver. ¿Tienes sed de que esa agua fresca se esté derramando en ti, se esté derramando abundantemente en ti? Querer ser llenos y venir a Jesús y beber es recibir al Espíritu. Luego de lo más profundo de nuestro ser saldrán ríos de agua viva, es decir, del Espíritu Santo. Hay un hermano que dice que cuando él ora para que las ovejitas puedan ser bautizadas en el Espíritu Santo, les pide que abran la boca, como si fueras a tomar agua, como si tienes sed y quieres beber de esa agua. Abrir la boca, empezar a alabar a Dios en español. Al Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico, para que en ese momento caiga el Espíritu Santo y puedas empezar a orar en otras lenguas. ¿Qué tiene que haber? Que yo reconozca que tengo sed del Señor, que tengo sed de las cosas de Dios, que necesito al Espíritu Santo. Es la segunda cosa que te pide el Señor, que tengas sed, ¿verdad? Pues bueno, voy a tener que pasar al frente.